evidentemente el Foro Social Mundial de este año hará hincapié importante en un tema que interesa a toda África Occidental en particular, que es el tema de las migraciones. No solo las migraciones, digamos, hacia Europa, sino las migraciones también internas en África. Hay que saber que África es uno de los continentes que más migrantes recibe, pero no forzosamente venidos de fuera de África, sino que hay transhumancias internas debido a conflictos, debido a problemas, que hace que esencialmente muchos países africanos soportan la carga de acoger en su territorio a millones de migrantes venidos de países exteriores. La idea de los foros surge en los años 90, a mediados de los 90, en el momento, digamos, de mayor presión de la globalización. Ese concepto mismo de globalización, globalización económica, mundialización, es un concepto que no estaba claro en los años 90. El periodo actual de la historia que estamos viviendo, este periodo, igual que ha habido otros periodos, el periodo de la crisis del 29, o el periodo de la Segunda Guerra Mundial, o el periodo de la subida de los fascismos en los años 30, etc. ¿Cómo se llama el periodo actual que estamos viviendo? Es el periodo de la globalización. La característica principal del tiempo que vivimos, desde hace ya unos 20 años, hasta 30 años, desde el final de los años 70 hasta ahora, es la globalización económica. De la misma manera, la globalización no quería que sus características fuesen conocidas. Y se respaldaba, ese fenómeno se ocultaba detrás de la pretendida dificultad de comprensión de los fenómenos económicos. La globalización apostaba, y los que defendían a la globalización, apostaban por la idea de que, de todas maneras, la ciudadanía en general no se interesa por las cuestiones económicas. Y que las cuestiones económicas son técnicas complicadas, que solo unos cuantos especialistas pueden entender. Pero que el público en general, la sociedad en general, no quiere interesarse por esas cosas y además no las entendería. Entonces, bajo, digamos, este desconocimiento, se podía extender la globalización. Entonces, el primer esfuerzo fue tratar de explicar cómo funcionaba la globalización. Hoy día todos nosotros sabemos ya cómo funciona la globalización. En 1994-95, ya en esa época lo decíamos, evidentemente, pero nadie nos escuchaba, o muy pocos nos escuchaban. Porque ¿quién se interesaba por la OMC? Y entonces, efectivamente, era la época en la que se decía, como yo les dije antes, la economía es para los economistas. La economía es algo muy complicado y es solo para los especialistas. Y muchos de nosotros pensábamos que estas cosas que acabo de decir son cosas que todo el mundo puede entender. Y todo el mundo tiene interés en comprenderlas porque concierne su propia vida. Pero ¿para qué sirve entonces la riqueza? Si algunas de las conquistas sociales elementales no se pueden mantener. Nunca España fue más rica que hoy, jamás en su historia fue más rica que hoy. Y hoy es cuando no puede, nos dicen, pagar completamente los cuidados médicos o pagar completamente la enseñanza superior gratuita, o no puede mantener el sistema de jubilación que tenemos.
Miren el presidente de la patronal reclamando que se trabaje hasta los 70 años y que se tenga en cuenta no los 35 años de principales de vida o de mejor salario, sino toda la carrera profesional, lo cual reduce enormemente la pensión. ¿En nombre de qué? Si este país nunca fue tan rico. Entonces, ¿a dónde va la riqueza? Son las preguntas que se plantean en particular los más pobres, porque en nuestras sociedades las personas que no tienen nada aún tienen los servicios públicos. Es decir, en vez de construir un mundo más civilizado, en vez de construir un mundo más armonioso, estamos construyendo un mundo en el que la distancia que separa a los que tienen cada vez más y que son cada vez un número cada vez más reducido y aquellos que no tienen nada, cada vez es abismal. Esa distancia se va separando. Hay más distancia hoy entre los súper ricos que la que hubo en el siglo XVIII entre los aristócratas y los campesinos. Yo he dicho que voy a hablar más o menos unos 40 o 45 minutos. Mire, en esos 40 o 45 minutos, 40 mujeres van a morir en el parto, durante el parto. En esos 40 minutos, 80 niños van a morir en África únicamente de malaria. En esos 40 minutos, 400 niños van a morir en el mundo por haber bebido agua de mala calidad. Y en esos 40 minutos, 840 niños de menos de 5 años morirán de enfermedades fácilmente curables. Morirán porque simplemente son pobres. Porque son pobres. No porque no exista el medicamento, porque no lo pueden comprar. La pobreza mata. Y en realidad, en este mundo, como ustedes saben, el tercio de la humanidad, una persona de cada 3, vive con menos de €1 diario. Es decir, vive en una pobreza grande o extrema. Es un mundo en el que, digamos, casi 1.000 millones de personas siguen siendo analfabetas. Y casi todas ellas, la mayoría de ellas, son mujeres. Porque los padres no mandan a las niñas a la escuela. Más de 650 millones de personas no tienen agua potable. Más de 2.000 millones de personas, es decir, el tercio de la humanidad no tiene alcantarillas, no dispone de alcantarillas. Luego vive al lado de aguas sucias. Un tercio de la humanidad sigue sin disponer de electricidad. Es decir, vivimos en un mundo extremadamente desigual y la globalización, en vez de construir un mundo más articulado, repito, más armonioso, más justo, está separando cada vez más esos dos continentes. El continente de la riqueza o de la hiperriqueza y el continente de la pobreza o de la necesidad. Entonces, de esa manera, al final de los años 90, empezó a tomar conciencia un grupo cada vez más numeroso de personas de que había instituciones cuyo objetivo era el de difundir la globalización, difundir este modelo. Y entre ellos, la OMC. Y así empezaron a organizarse a través del planeta manifestaciones de protesta populares, importantes,